Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y espero que se encuentren muy bien. Soy John Ramos y bienvenidos al otro lado de la realidad. Entonces, bienvenidos mis queridos amigos y enemigos amados. Mm. El día de hoy, ya que estamos con todo esto del COVID-19, de este virus, les voy a hablar sobre algunas de las pestes, de las pandemias uh, más mortales de la historia. Y sí, uh, y bueno, a este virus, a esta pandemia actual, eh, eh, algunas personas le dicen virus de pacotilla, coñazo virus, pero hay un porqué, porque comparando a este virus actual a otras enfermedades, a otras pandemias del pasado, su tasa de mortalidad es mucho más baja si lo comparamos a otras pandemias del pasado. Simplemente que, por supuesto, ahora vivimos en un mundo más globalizado, un mundo más conectado. Uh, Hoy podemos estar en Reino Unido y en una hora estamos en otro país, España, Portugal, Francia, Holanda, etc. De un continente se puede ir a otro en pocas horas, de Europa a América Latina en 7, 8, 9, 10 horas, Asia igual, Australia 24 horas. Entonces, bueno, también la población es mucho mayor. Somos 7.700 millones de personas. Hoy en día también hay mucho movimiento aéreo. También, sobre todo en países, sí, europeos y Norteamérica. En muchos países hay facilidades de viaje, entonces, por supuesto, al haber una enfermedad, un virus, una pandemia, etcétera, es mucho más fácil de contagiar al mundo entero mucho más rápido, en un día o dos, lo cual hace cientos de años tomarían meses, ¿no? Y bueno, por supuesto que esta pandemia de hoy va a traer ciertos cambios, tanto políticos como sociales, como económicos, lo cual, bueno, ya el mundo como lo conocemos no va a ser exactamente igual. Entonces, pero de eso hablaremos en otro capítulo. Pero sí, por supuesto que va a traer muchos cambios, ¿no? Pero ese no es el tema del día de hoy. Pero sí, por eso le digo el virus pacotilla, con eso virus, porque comparado con otras enfermedades del pasado, no es tan mortal. Pero estamos bajo circunstancias diferentes. Ahora bien, antes de empezar con las pandemias, las pestes de la historia, algunas de las más mortales de la historia, tenemos que recordar que también llegaron a existir muchas otras pandemias, enfermedades, como por ejemplo la lepra, hace bastantes miles de años, pero hoy vamos a hablar sobre enfermedades que han sido registradas y otras que están bien registradas históricamente. Entonces, la primera peste nos remonta al siglo V antes de Cristo, antes de nuestra era, a unos 2500 años. Y
Se dio entre los atenienses y los espartacos en las guerras del Pelo- Peloponeso. Se dice que, bueno, que ocurrió allí durante, particularmente en aquella región actual Grecia, ¿no? Hace 2500 años. Am, Aquella enfermedad acabó con 30.000 ciudadanos. Imagínense, 30.000 ciudadanos en aquella región hace 2500 años, cuando la población mundial, la población de los países, las ciudades, era mucho, mucho, mucho menor que hoy en día. Um, Tosifines, que era un historiador y un militar de aquel tiempo, describe los síntomas como los siguientes, ¿no? Los ojos se ponían rojos, la lengua y la garganta se inflamaban, las personas, la gente botaban sangre, bueno, sí, el aliento se volvía fétido, después daba diarrea, úlceras en la piel y posteriormente la muerte total, ¿no? Una enfermedad bastante lamentable, horrible, y sí, una enfermedad que sí que nos remonta hace 2500 años atrás en la región de Grecia. En el, en el siglo II, bueno, voy con la otra pandemia, en el siglo II, precisamente en el año 165 después de Cristo, o sea, de nuestra era, hace un poco más de 1800 años, ocurrió la plaga del galeno, que mataba a 5.000 personas por día. 5.000 personas por día en aquella época. También se conoce como la peste de Antonina, porque fueron unos soldados infectados, unos soldados romanos que venían infectados de Mesopotamia. Y bueno, en aquel tiempo era el emperador Marcus Aurelius Antoninus. Entonces de allí viene el nombre también de la plaga Antonina. Porque sí, como decía, fueron unos soldados romanos que, bueno, empezaron a infectar a la gente y se llegó a determinar que, bueno, como decía, esa enfermedad mataba a 5.000 personas al día en Roma, y después, durante 15 años, llegó a matar a 5 millones de personas, ¿no? En aquella época, donde la población era mucho menor. Y después se llegó a determinar, posteriormente, las investigaciones, se llegó a determinar que se trataba de la viruela, ¿no? Entonces sí, fue otra, otra plaga, otra peste bastante mortal, aparte de muchas otras pestes que, por supuesto, ocurrieron en otras partes del globo, en América Latina, Norteamérica, otras partes donde no hay registro como tal. Bueno, la tercera plaga nos remonta al siglo VI, la plaga justiniana. Eh,
que sí, ocurrió en el siglo VI, se sentó todo en lo que fue el imperio bizantino. El emperador de aquel tiempo fue Justiniano I. Se cuenta que mataba a 10.000 personas por día. Esto era una peste bubónica, la primera peste bubónica que se tiene registro en la humanidad. Y sí, fue en el siglo VI y prácticamente terminaba pudriendo a la persona, se le inflamaban las glándulas y bueno, después morían. Entonces imagínense estas personas viendo cómo el cuerpo se les podría hasta causarles la muerte, ¿no? Una muerte bastante lenta, agónica y terrible. Ahora bueno, otras pandemias, otras pestes, las peores de la humanidad. Una de ellas, bueno, la peor de todas, nos remonta al siglo XIV en Europa. Al inicio de la modernidad en Occidente, el fin de la era medieval, inicio de la modernidad, antes de la era contemporánea, ¿no? Y bueno, la peste negra. Esta peste se llevó a 25 millones de personas en Europa. Imagínense, 25 millones de personas se llevó esta peste nada más en Europa, cuando en aquel tiempo, en el siglo XIV, la población nada más en Europa eran alrededor de 70 millones a 75 millones. Lo cual hoy en día, imagínense, la población es mucho mayor. Por ejemplo, donde yo vivo, en el Reino Unido, somos aproximadamente unos 60 millones de personas, 60 y algo millones de personas, nada más en el Reino Unido. En España unos 40 y tantos millones. Y bueno, esta enfermedad en Europa, esta peste se llevó a 25 millones de personas, lo que se tiene registrado. 25 millones de personas y una población donde cuando existía una población alrededor de 75 millones de personas. Y en Asia, esta enfermedad, esta peste se llevó a 60 millones de personas. 60 millones de personas se llevó esta peste negra. Y bueno, la peste negra, hay que recordar que la peste negra no se originó en Europa, sino que se originó en el norte de la India, ¿no? Y bueno, todos los mongoles la transmitieron mediante el puerto de Crimea hacia el puerto de Messina, Italia, todo lo que es Italia. Y bueno, y de Italia esta peste se expandió por toda Europa. Entonces se originó en el norte de la India, viajó hacia Italia, después hacia toda Europa. Durante mucho tiempo no se supo lo que era. Después descubrieron que era una combinación de tres pestes. Peste neumónica, peste bubónica y peste septicémica, a partir de una bacteria que se llama Yersinia pistis, ¿no? Yersinia pistis. Bueno,
todo lo que es Asia. Y bueno, se determinó que esta peste la llevaban las ratas, ¿no? Pero por supuesto fue por medio de unas pulgas. Por medio de las pulgas la transmitieron a las ratas y de las ratas a los seres humanos. El receptor de esta peste, sí, eran las pulgas que la transmitieron a las ratas y de las ratas a los seres humanos. Y me imagino también, bueno, que seguramente estas pulgas también se infectaban a otros animales, también morían, la pasaban a los seres humanos. Y bueno, hay que recordar que en aquellos tiempos, por ejemplo, los barcos estaban llenos de ratas, estaban alrededor de los humanos, en las calles había muchas ratas, las ratas convivían prácticamente con los seres humanos, en las casas habían ratas, seres humanos y había poco nivel de higiene. Y también no existía como hoy los baños, ya que no fue hasta el siglo XIX que empezaron a construir los baños como tal, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, imagínense una casa o un lugar, sí, una casa con determinado espacio, muchas personas conviviendo juntas en medio de las ratas. Había mucha, por supuesto, suciedad, contaminación, y en aquella época, también como no existían los baños, las personas lo que hacían era echar sus descompuestos en baldes de agua, y en aquella época era totalmente normal que echaban los descompuestos por la ventana. Entonces, antes de echar los descompuestos hacia afuera, se gritaba, se decía, yo no recuerdo la expresión ahora, pero agua. Entonces las personas ya sabían que iban a botar descompuestos o agua o lo que sea, y las personas tenían que andar con mucho cuidado. También de allí se viene la costumbre de que el hombre debe de caminar de un lado y la dama en otro lado para proteger a las damas, ¿no? A las chicas. Entonces sí, fue una plaga que cambió muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, en aquella época, los líderes religiosos, los curas de la iglesia católica apostólica romana eran los que, o sea, daban sus discursos dentro de las iglesias, y las personas iban allí para escuchar, ¿no? La palabra. Pero a partir de allí, también después de todo esto, fue cuando empezaron a ver los predicadores en las calles. También hay que recordar que en aquella época, bueno, las personas iban a las iglesias, y como aún hasta en aquel momento no se había estudiado y explorado el cuerpo humano, la ciencia no se había desarrollado y no sabían lo que sucedía. Entonces, bueno, como los líderes religiosos eran los que tenían el poder, lo que hacían era rezarle un Padre Nuestro a las personas. Después se iban a la casa y bueno, y se morían porque no había un estudio, y muchas personas de aquel tiempo pensaban que toda esta peste era un castigo divino, un castigo de Dios por sus pecados, ¿no? Pero fue una peste que
cambió muchas cosas. También dentro de las iglesias se tenía una imagen de Cristo con sus ovejitas, ¿no? Antes de esta peste. Pero el impacto de esta peste fue tan drástica que después cambiaron la imagen de un Cristo con sus ovejitas, con el Cristo martirizado en la cruz, ¿no? Así fue tan el impacto. Pero bueno, hasta que se empezó a estudiar el cuerpo humano y bueno, empezaron a descubrir cómo el cuerpo humano funciona y se pasó de la era medieval a la era moderna. También hay que recordar que sí, en aquel tiempo habían muertos por todas partes. Fue realmente horrible. También aparecieron en la cristiandad todas las personas que fueron los nigromantes, los taumaturgos, o sea, las personas que venían a visualizar a través de la magia futuros posibles, ¿no? Entonces, sí, existía mucha mucha superstición, ¿no? No existía investigación tal como cual, ¿no? Entonces sí, esta peste, la peor peste, fue la peste negra en el siglo XIV, lo cual también después de ella hubieron muchos cambios en la humanidad. Otra peste que también fue una peste muy mortal, ya se remonta al siglo XX, o sea, hacia 100 años atrás, de 1918 al año 1920, y sí, hace un siglo, lo cual habría causado la muerte entre 50 millones de personas, 50 millones de personas a 100 millones de personas. Y bueno, se le llama la gripe española porque en aquel tiempo España no había entrado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se registraron muchos muertos en ese país. Pero por supuesto que su origen viene viene de otro lugar, lo cual se me ha olvidado apuntarlo, pero de eso les hablaré en el próximo capítulo. Y sí, esta fue una peste que se llevó a un tercio de la población mundial. Se vio afectadas unas 1.000 millones de personas en todo el mundo. Pensemos que también anteriormente, por supuesto, después de la peste negra, hasta después al llegar al siglo XX, antes de la llamada gripe española, hubieron otras pestes, enfermedades también, y lo cual también se llevó a bastantes personas. Pensemos que en el año 1750 habían 800 millones de personas en todo el mundo, y hoy tenemos más de 7.000 millones de personas. Somos 7 billones con 700.000 personas. También hay que recordar que la cólera entre el siglo XIX y el siglo XX se llevó a 800.000 personas, lo cual fueron los que murieron en aquella época. La viruela fue una devastadora epidemia.
Y bueno, la viruela también tiene que ver con el decaimiento del imperio azteca, el declive del imperio azteca. En México habían alrededor de 26 millones de personas, después pasó a 1 millón. Con todo esto en la época cuando los conquistadores no descubrieron, bueno, sí descubrieron, pero cuando los conquistadores invadieron a las Américas, también, bueno, muchos de aquellos soldados que estaban también enfermos, venían enfermos, también contagiaron a los indígenas, a los pueblos y llegaron a morir a bastantes personas, ¿no? Y bueno, hay vemos que durante la historia ha sucedido bastantes pandemias, enfermedades. Y bueno, en otro momento, el día de hoy, no, por supuesto que existieron otras pandemias en otros pueblos, como los pueblos americanos, pero como no es el tema de hoy, porque también tendría que tocar también parte de la historia que fueron también destruidas por los conquistadores por medio de la fuerza, pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿no? Y bueno, en otro capítulo hablaremos sobre esto. Entonces espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Ah, no olviden seguirme por Instagram, poner like a este video y seguirme en YouTube. Y bueno, espero que les haya gustado y hablaremos en otra ocasión, ¿no? Y bueno, espero que se encuentren muy bien, que la pasen muy bien y recuerden por ahora, caminen, hagan ejercicio, mantengan su cuerpo caliente, eh, tomen vitamina C, vitamina D, consuman zanahorias, naranjas, limones, jengibre, pimienta y no dejen que su cuerpo llegue a estar letárgico, ¿no? Hay que subir los niveles de de los sistemas del sistema inmunológico y mantenerse activo lo poco que se puede. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Chao.